Entonces, creo que ya iniciamos. Ya está grabando. Listo. Buenos días, le doy la bienvenida a Sandra y a cada una de las personas que nos acompañan o que van a mirar este video a través de las plataformas virtuales. Bueno, les agradezco que estén aquí, bueno, compartiendo con nosotros este espacio y pues vamos a iniciar con lo que es la sesión del día de hoy. Entonces, esperen un minuto, ya voy a ingresar a la plataforma para hablar del tema del día de hoy. Es que aquí... Bueno, en el día de hoy voy a usar las diapositivas que están allí proyectadas dentro de la plataforma. ¿Tuviste ocasión de pronto revisarlas o no? No, profe. Busqué pues de las imágenes. Ah, bueno, qué bueno. Listo. Entonces, de todas maneras vamos a tratar de adelantar un poquito ese tema. Ya hoy estamos casi que a puertas de ir terminando este módulo, entonces pues vamos a mirar que estos aprendizajes pues son también bastante básicos para, pues para lo que necesitan saber asignatura. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para que las personas que nos están viendo compartir pantalla. Listo. Entonces, este es el tema. Bueno, entonces, hoy vamos a ver un poco lo que es las teorías de Aaron Beck, Albert Ellis y un poquito de Arnold Lazarus. No vamos a profundizar tanto en Arnold Lazarus, pero sí vamos a tratar de profundizar un poquito en los otros dos autores. Entonces vamos a pasar rápido de esta parte que corresponde a lo que son pues, las competencias. Entonces, bueno, aquí tenemos, digamos, estos tres autores, que son Bandura, Bandura, pues que ya ustedes lo han manejado porque lo vimos en el módulo pasado, Beck y Ellis, y Lazarus, que es el otro autor que está relacionado también con el proceso de la parte cognitiva. Entonces, estas dos teorías de la cognitiva y la conductual terminan a través de este enfoque complementándose, debido a que lo conductual ayuda precisamente a que se pueda dar una respuesta relacionada con los comportamientos del individuo. Y lo cognitivo, que tiene que ver con los sistemas de creencias, es lo que va a ayudar a que las personas puedan modificar esos patrones de pensamiento. Entonces, aquí, este autor, veamos aquí si este es Ellis. Bandura. Pues no vamos a profundizar tanto en Bandura porque ya ustedes lo vieron, ¿cierto? Entonces, aquí están los 4 procesos de la mediación de Bandura, que ya los habíamos visto en el módulo pasado, que es la atención, la retención y la producción. La reproducción y la motivación. Entonces, él plantea que muchas de las cosas que nosotros aprendemos se basan en la imitación hacia el otro. Entonces, que los demás nos sirven a nosotros de modelos, que esa imitación que hacemos también corresponde a nuestras propias características y a las características del modelo, o también a las componentes de la situación. Entonces, digamos, para poder asimilar un modelo, entonces, para que alguien pueda asimilar un modelo de comportamiento,
Entonces tiene que tener, digamos, estos pasos de los que habla Bandura, que son tener una atención a los comportamientos del otro, retener esa información, reproducir la conducta, que ya es hacer lo que el otro está haciendo, y la motivación, que es aquello que mantiene la conducta a lo largo de un periodo más de prueba. Bien. Entonces, Bandura, pues ya como fue abordado en el módulo anterior, no voy a profundizarlo en este aspecto. Bueno, aquí entonces, ¿de qué más se nos habla? Se nos habla de la psicoterapia cognitiva. Aaron Beck desarrolla lo que es la terapia cognitiva, ¿cierto? Él plantea, bueno, este tratamiento, es el nombre que él le da, tiene unos orígenes filosóficos, psicológicos, está relacionado con diversas perspectivas, incorpora elementos de lo cognitivo, de lo lingüístico, de las emociones y de las conductas. Entonces, la psicoterapia cognitiva, la terapia cognitiva de Beck, se ocupa de encuadrar la terapia cognitiva en el campo amplio de los tratamientos psicológicos, o sea, toma elementos de la ciencia cognitiva y los acopla a lo que es el tratamiento. Entonces, el modelo de Beck está basado en los conceptos de esquema. Entonces, para él ya habíamos visto que el concepto de esquema venía de varios autores, que fue lo que vimos en la sesión anterior. Y cuando él lo toma, empieza a darle un nuevo nombre, que son esquemas maladaptativos tempranos. ¿A qué se refiere esto de maladaptativo? Quiere decir que son unos patrones de pensamiento que hacen que la persona tenga comportamientos disfuncionales, ¿sí? O que no sean, digamos, los más apropiados para, digamos, engranar dentro de ese contexto en el que él está. Ahora, ¿por qué son tempranos? Porque según lo que plantea el autor, son desarrollados desde edades muy jóvenes. Entonces, estos esquemas se relacionan un poquito con lo que nos habla Bandura. ¿Por qué? Porque Bandura nos habla de la imitación. Y aquí Beck nos habla precisamente de que aprendemos estos esquemas en la relación social con esas primeras figuras que tuvimos en nuestra infancia, ¿sí? Entonces, esas figuras nos pueden hacer que nosotros tengamos esquemas semejantes a ellos. Por eso ocurre muchas veces que hay personas que dicen, no, yo nunca voy a hacer lo que hizo mi mamá, o yo nunca voy a ser como mi papá, y terminan haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen incorporado un esquema de pensamiento que afirma esa conducta o esa manera de sentir. Porque según este autor, no solamente digamos, lo funcional o disfuncional puede ser el comportamiento, sino también las emociones. ¿Sí? Sí, profe, alguna vez yo leí, no sé si hay algún autor específico que trató eso, pero leí que uno modelaba tanto por rechazo como por depresión. Y que a eso se debía, digamos, algunas conductas de los padres o de personas influyentes cuando uno era niño. Estas conductas se repitieron o se modelaron por rechazo. Entonces, se evitaron. Sí, sí, uno podría llegar a decir, bueno, realmente esto no, pero cuando la persona comprende, desarrolla, digamos, un tipo de pensamiento que contradice lo otro, o sea, porque, digamos esto, yo puedo decir, no, yo nunca voy a tomar en mi vida, ¿sí? Pero resulta que esa no es la idea que fundamenta el consumo, ¿sí? Sino que la idea que fundamenta el consumo pueden ser ideas, por ejemplo, de depresión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que una persona se vuelva dependiente del alcohol? Son más las ideas asociadas a la depresión o a la ansiedad que precisamente la idea de hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Entonces, hay que mirar si el esquema de pensamiento realmente pudo cambiar el esquema que traía de su familia, ¿sí? Que era el heredado, ¿sí? Bien, entonces, sí, pero muy buena tu pregunta. Bien, entonces este también se basa en lo que es la léxica, que quiere decir que tiene en cuenta lo que es el vocabulario. Entonces, esas creencias muchas veces se expresan en formas específicas de hablar. Entonces, ahorita vamos a ver esto de ver. Bien, la psicoterapia cognitiva es
recogen elementos de diferentes fuentes como la filosofía oriental, el cristianismo, la filosofía de la ciencia, la lingüística, que ya lo habíamos mencionado. Este autor, Beck, fue uno de los pioneros en usar la ciencia cognitiva para tratamientos, junto con Ellis. Ellis fue el primero que llamó a la terapia racional emotiva, y el otro autor, que es Beck, la llamó terapia cognitiva. Entonces, tienen muchas semejanzas. Entonces, la terapia cognitiva es la que las personas planteas que las personas sufren es por la interpretación que tienen de los sucesos, ¿sí? Entonces, sí, claro, por decir algo, una persona, digamos, presenta una falla en un examen, ¿sí? Entonces, digamos que una persona puede interpretar que eso es algo terrible, mientras que otra persona puede interpretar, es que lo recupero, ¿sí? Entonces, la cuestión de sufrir o no sufrir está relacionada con la interpretación que yo le doy. Entonces, por ejemplo, digamos que a una persona le matan a un familiar, ¿sí? Entonces, dependiendo del significado que tenía ese individuo para él, va a sufrir más o va a sufrir menos, ¿sí? Entonces, por el vínculo, pero también por la interpretación que esa persona, de la importancia que esa persona tenía en la vida. Digamos que a una persona le matan a su mejor amigo, pero es una persona que vive en un sector deprimido socialmente, donde las condiciones son que generalmente alguno muere, ¿sí? Entonces puede decir, ay, sí, me mataron a mi amigo, no sé qué más, ¿cierto? ¿Sí? Pero él sigue de pronto teniendo los mismos comportamientos que lo pueden llevar a la muerte como al amigo, ¿sí? Entonces, pueden existir esos patrones de pensamiento que también se perpetúan por un entorno, ¿sí? Aunque Beck de pronto no manifiesta tanto lo del entorno, pero la parte conductual sí tiene en cuenta mucho lo del entorno, porque hay unos factores del entorno que pueden favorecer, porque recuerden que lo conductual está relacionado precisamente con estos estímulos que pueden ser externos o internos, y los reforzadores. Entonces, por decir algo, una persona puede decir, no, eso mejor aléjese de esa situación, mientras que otro, de la situación que llevó al amigo a morir, mientras que otro puede decir, no, eso busque venganza, eso, ¿cierto? Entonces, los que están allí alrededor también pueden ser un factor predisponente para que se desarrolle un comportamiento que puede ser funcional o disfuncional. Bueno, entonces, la terapia cognitiva depende de la interpretación que los individuos le dan. Beck precisamente era un autor en el que se interesó por este tema de la depresión porque su hermana era depresiva, ¿sí? Entonces él empezó a tratar de interpretar qué era lo que pasaba allí y empezó a producir respecto a este tema. Entonces él desarrolla este modelo principalmente sobre lo que es la patología. Entonces hay autores, por ejemplo Rogers, por ejemplo, Maslow, que ellos hablan, que son autores del humanismo, que ellos hablan principalmente sobre los criterios como para ser una persona desarrollada, ¿no? Una persona que ellos plantean trascendente, ¿sí? O realizada o autorrealizada, o una persona de funcionamiento completo, también tienen esos nombres. Mientras que, por ejemplo, en el caso de él plantea más en relación a la patología, como lo plantea Freud, sus investigaciones son más en relación a la conducta anómala, ¿sí? O la conducta disfuncional. Entonces, el punto de partida es hacia buscar la normalidad, mientras que otros autores es hacia buscar la trascendencia. Entonces, bueno, son autores diferentes. Bueno, el modelo de Beck también es importante que se desarrollan unas estrategias dentro de la terapia que son, por ejemplo, lo que es la reestructuración cognitiva, ¿sí? Que aquí lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que trata el terapeuta? Trata de identificar, a partir también de ese apoyo, acompañamiento que le hace a su paciente, ayudarlo a identificar cuáles son ese sistema de creencias que lo están manteniendo en esa conducta, ¿cierto? Y a partir de identificarlas, empezar a generar una reformulación en ese sistema de creencias que es lo que finalmente está afectando al individuo.
Entonces, un individuo es capaz de modificar en la medida que genera una nueva interpretación o una nueva valoración de las situaciones. Entonces, por decir algo, que una persona perdió a un familiar y tiene un duelo. Entonces, digamos en el caso que ustedes están manejando. Entonces, el duelo puede llegar a ser menos o más complicado dependiendo de las interpretaciones que el caso de la señora hace sobre la vida, sobre cómo es la vida sin el esposo, ¿sí? Y todo su sistema de creencias de que ella es incapaz de solventar las cosas que hacía su esposo es lo que también la hace sentir más vulnerada, ¿sí? Entonces, ese sistema de creencias hace el duelo más complejo en ese caso. Bien, entonces, tiene que ver con la manera como se desmontan esos esquemas de pensamiento que hacen ver a la vida de una manera de pronto no tan funcional. Entonces, veamos brevemente algo de este autor. Beck también se basa, Beck se basa sobre la idea de que el pensamiento finalmente va a modificar lo afectivo. Y realmente no es tanto lo afectivo lo que puede afectar el comportamiento de una persona, sino más los pensamientos que tenga sobre él. Sí, él habla de una triada, en la cual hay no, perdón, ese es Ellis, pero sí él habla de una triada. Es que ambos hablan de una triada, pero son unas triadas diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Beck, él habla del pensamiento de sí mismo, el pensamiento del mundo y el pensamiento del futuro, ¿sí? Entonces, esa es la triada a través de la cual él dice que las personas van a interpretar la realidad. Y Ellis dice algo muy interesante, que él plantea que la triada, aunque no le pone el nombre de triada, pero la triada está compuesta por el evento activador, ¿sí? Al que llama A por activador, el sistema de creencias al que llama B por belief de creencias, y el sistema de comportamientos que llama C, ¿sí? Entonces, esta triada es la que se retroalimenta mutuamente, ¿sí? Entonces, ahorita vemos un poquito más de eso. Vamos a mirar de manera general y si podemos, según el tiempo, profundizamos un poquito más en estos autores. Entonces, pues yo quería adaptar este material porque no es así como, digamos, muy excelente, pero bueno, aquí vamos a tomar unos elementos de esto. Entonces, las distorsiones cognitivas, que son las que plantea Beck, ¿sí? Entonces, estas distorsiones están soportadas por este tipo de ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe una distorsión que es la exigencia y el perfeccionismo, ¿sí? Entonces, es una creencia, como se plantea aquí, ay, perdón, no he compartido pantalla, voy a compartir de nuevo. Porque creo que cuando uno cambia de pantalla vuelve y se pierde, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí estamos viendo lo que son las distorsiones cognitivas de Beck. Entonces, las distorsiones y las ideas irracionales se diferencian ¿en qué? En que las ideas son como, digamos, como unos criterios fijos con los cuales yo interpreto la realidad, ¿sí? Y están, digamos, se pueden ver de una manera más tangible en expresiones también que están muy asociadas a la idea, ahorita vamos a ver. Pero las distorsiones son más como una forma de procesar la información, o sea, sí, o sea, las distorsiones podrían incluir ideas, ¿sí? O basarse sobre una idea. También, o sea, las distorsiones yo los veo como un sistema de procesamiento, mientras que las creencias yo los veo es como un elemento de proceso, ¿sí? Entonces, pero también son un filtro. O algo que están ahí fijo y sobre ese esquema me comporto. Sí. Ahora, las ideas irracionales precisamente operan de manera muy automática. Entonces, como yo les decía en una ocasión, funcionan como el piloto automático. Entonces, la persona ni siquiera a veces alcanza a percibir cuál es la idea
que está sosteniendo su conducta, ¿sí? Por tanto, entonces, el comportamiento puede llegar a ser muy, digamos, puede llegar a ser muy patológico y, sin embargo, no se puede modificar porque no está detectada la idea. Entonces, eso es lo que pasaba a veces con los conductuales, que el tratamiento se quedaba sobre el comportamiento y el comportamiento es una expresión de algo más. Entonces, como yo les decía alguna vez a algunos estudiantes, es como si usted va a la maleza y la corta por encima, pero no saca la raíz, ¿cierto? Entonces, eso vuelve y crece y sigue ahí. Mientras que los autores de la cognitiva plantean, vamos a las ideas y allí está la raíz de los comportamientos y de las emociones. ¿Sí? Entonces, y una emoción puede retroalimentar también tanto una conducta como un pensamiento. Entonces vemos aquí lo que es las creencias. La creencia del perfeccionismo puede tener una forma rígida e inflexible de pensar acerca de cómo debería ser uno mismo y de cómo deberían ser los demás. Entonces, cuando la persona detecta, digamos, que tiene rigidez en cuanto a ese deber ser de él mismo o el deber ser del otro, entonces puede empezar a flexibilizar cuando empieza a cuestionar su propia manera de pensar. Es decir, por ejemplo, ¿pero por qué él debería ser como yo? Porque, digamos, la persona que tiende a ser perfeccionista piensa que todo lo deberían hacer como él lo hace, ¿cierto? Y que si no lo hacen como él lo hace, pues lo están haciendo mal, ¿sí? Entonces, digamos, un profesor de matemáticas que está rígido en su método, ¿cierto? Y otra persona encuentra una estrategia por otro método, pero él piensa que no, que tiene que ser de esta manera. Entonces, porque piensa que es a su manera como se hacen mejor las cosas, ¿sí? O por decir algo, vemos un ejemplo sencillo a veces en las madres que ordenan alguna cosa y quieren que los hijos lo ordenen exactamente igual. Sí, siguiendo los mismos pasos. Entonces, ese es un comportamiento que corresponde de pronto a una manera rígida asociada al perfeccionismo. No podemos decir que el perfeccionismo esté presente solamente por un comportamiento, pero sí cuando es reiterativo en diferentes de pronto aspectos de la vida de la persona, sí puede llegar a encontrarse que sí hay perfeccionismo. Bien, entonces aquí pueden haber exigencias hacia uno mismo que se convierten en autocríticas y que llevan a inhibición de comportamientos. Entonces, la persona también va a puede llegar a ser muy rígida consigo misma. ¿Por qué? Porque se exige demasiado y porque también cuando hace algo mal, digamos, se da muy duro, ¿sí? Entonces, se sanciona, se juzga, se siente mal, se automenosprecia, puede llegar a hacerlo así, ¿sí? Entonces, para evitar ese sentimiento de autorrechazo, lo que va a hacer es a volverse cada vez más rígido, ¿sí? Para exigirse más y tener menos errores, ¿sí? Y cada vez la noción del error va a ser más grave, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa con el perfeccionismo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay unas ideas muy sencillitas, pero que dice que son alternativas racionales. Entonces, si yo estoy pensando que todos deben hacer las cosas como yo, que todo tiene que ser excelente, bueno, entonces, dice aquí, una idea alternativa. Cuando eres exigente contigo, posiblemente es porque crees que es la única forma de conseguir tu aprecio y el de los demás. O sea, que yo me valoro en la medida en la que no cometo errores, ¿sí? Entonces, es una, digamos, una noción errada. Ahora, ¿por qué estos son esquemas maladaptativos tempranos? Porque eso nos lo inculcan en nuestra infancia. ¿Sí? Entonces, vemos, por ejemplo, el perfeccionismo. Si una madre es perfeccionista o es el padre, entonces el hijo puede llegar a tener esos comportamientos. Yo, por ejemplo, tuve una compañera que ella me decía que el papá se daba cuenta si ella le movía un lápiz del escritorio. ¿Sí? Entonces, si el lápiz estaba ligeramente movido, él lo sabía. Entonces, ella tenía una sensación de vulnerabilidad y una sensación como de que todo lo hacía mal, porque el papá pensaba que sí todo lo hacía muy bien, y eso hacía sentir a su hija que ella todo lo hacía muy mal. ¿Sí? ¿Cómo es? Una sobrevigilancia, claro. Y entonces, esa sobrevigilancia sobre ella la hacía sentir imperfecta, ¿cierto? Y la hacía también que de pronto fuera más vulnerable, por decir algo,
al concepto que los demás tuvieran de ella, ¿sí? Entonces, no solamente la afectaría en solo el entorno familiar, sino en otros aspectos. Hay expresiones que pueden estar muy asociadas a esto, como son los deberías, o los preferiría, o usted tendría que haber hecho esto, ¿sí? Entonces, las personas perfeccionistas siempre están exigiendo algo más. Por ejemplo, digamos que tú estuviste aquí, ¿sí? Y una compañera te observó, tiende al perfeccionismo y puede llegar a decir, pero usted mejor debió haber dicho esto, ¿sí? O digamos, si usted está comentando una situación, no, me pasó tal, ¿y por qué no le dijo esto? ¿Y por qué no hizo tal cosa? ¿Y por qué no? ¿Sí? Pero tendría que haber, Sí, haber hablado en ese momento. entonces la persona perfeccionista siempre está colocando un criterio más alto, más alto, más alto. ¿Sí? Sí, pero nada lo va a satisfacer, o sea, igual, por eso es irracional, Sí. porque a la hora de que es perfección. Sí, sí, porque el criterio de perfección solo puede ir aumentando. Sí, claro, nunca se va a satisfacer, hacer más. Claro. Entonces ahí vemos personas que tienden a ser muy rígidas y pueden tener comportamientos también evitativos porque no quieren equivocarse, entonces voy a evitar todo aquello que me pueda llevar al error. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que uno no pueda prevenir los errores. Claro, si es algo que es evidentemente que le va a hacer daño, pues ¿para qué? Porque esa podría ser otra idea irracional, ¿no? O otra distorsión. Cuando las personas saben que algo les hace daño, pero persisten en la conducta. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a mirar aquí otra distorsión. Por ejemplo, la sobregeneralización excesiva. Entonces, son personas que vuelven una regla de uno o dos incidentes aislados. Entonces, le dan un rango de amplitud demasiado grande. Entonces, por ejemplo, digamos que en el caso, por ejemplo, de la discriminación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los nazis decían, no, es que todos los judíos son malos, todos los judíos nos están robando, ¿cierto? Entonces, esas ideas de sobregeneralización fueron alimentadas también por la cultura, pues, para poder lograr el exterminio que hubo en ese tiempo, ¿no? Entonces, Y eso sí suele suceder, por lo menos a mí particularmente sí me sucede con la forma de las manos sí, de las personas. Yo tiendo a generalizar que las personas de los puros, gruesos, uñas cortas, como si cortas, que son personas no fiables. sí, Pues pero ha sido por eventos y situaciones. Sí, con las personas han sido, digamos, traicioneras o no han sido de mi confianza. Vivo en las manos así. entonces lo primero que viene es el de Ya me las manos. No es con negociación. Claro, sí. Entonces, esa sobregeneralización, ¿de qué viene? De una idea, entonces, está esa idea y yo la aplico a todo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que una persona, digamos que en el caso de una madre, sí, pongamos el caso de una madre. Entonces, digamos que su hijo se cayó una vez, a la otra semana se cayó otra vez y entonces empieza a decirle, es que usted sí es torpe. ¿Sí? Entonces, ahí hay una sobregeneralización. Aunque ahí también habría otra distorsión que se puede llamar etiquetas globales. Quiere decir que yo le pongo un título a la persona por causa de una interpretación que hago de algo pequeño. ¿Sí? Entonces, se podría llamar etiquetas globales. Miren, por ejemplo, las palabras que están relacionadas acá con la sobregeneralización. Nadie, nunca, siempre. Entonces, la persona, por ejemplo, que sobregeneraliza, a mí siempre todo me sale mal, nadie me quiere, todos me odian. Entonces, aquí, ¿por qué ideas las podrían cambiar? Porque es posible, podría llegar a salir bien, pero si la persona piensa que todo le va a salir mal, evidentemente puede llegar a tener lo que se denomina una profecía autocumplida, ¿sí? Es decir, que él mismo puede llegar a tener conductas saboteadoras que lo van a llevar a fallar y así va a retroalimentar su pensamiento de fracaso.
¿sí? Entonces, realmente la ciencia cognitiva, digamos, estas terapias cognitivas son bien interesantes, aunque a veces no sea tan fácil captar las formas de pensar. Entonces, por ejemplo, aquí están las etiquetas globales que les decía, que son connotaciones prejuiciosas. Entonces, digamos, es tacaño, es aburrido, es simple, es tonto, es no sé qué más, entonces, pero tomando cosas muy pequeñas y para poder hacer una generalización, ¿no? Ahí también habría una generalización. Pero la generalización puede ser hacia eventos, mientras que las etiquetas son más hacia personas, ¿sí? Bien. El pensamiento polarizado es pensar en extremos, se llama también pensamiento dicotómico. Entonces, tiene que ver con que la persona o es todo bien o es todo mal, ¿sí? Pero nunca examina esos términos medios. ¿Sí? No hay escala de grises, sí. Entonces se van los extremos, ¿no? O sí hago todo así. Entonces hay personas que pueden pensar, no, es que yo lo hago bien o no hago nada, entonces no hice nada. ¿Sí? Entonces, pero también habría una cuestión ahí de falta de compromiso, de no querer comprometerse, entonces este pensamiento justifica su falta de compromiso. Entonces, aquí habría que medir, digamos, las cosas también a nivel de un porcentaje. Entonces, digamos, aquí abandonar actividades por considerarlas desagradables, dejar de estudiar o de trabajar o porque algo requiere, digamos, un esfuerzo físico o psicológico. Razonamiento emocional es cuando las opiniones son formadas sobre uno mismo basándose solo en emociones. Entonces, por ejemplo, aquí está, tengo miedo de subir al avión, es muy peligroso volar. No voy a tocar a ese perro, los perros muerden. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El razonamiento cognitivo se deriva de una emoción. Entonces, si yo me siento mal, es porque eso es peligroso. ¿Sí? Si eso puede llegar a confundir con la intuición, ¿cierto? Sí, se puede llegar a confundir con la intuición y en realidad es un razonamiento emocional. O sea, la persona por decir algo, siempre que yo siento esto pasa algo malo. ¿Sí? Entonces esto termina poniéndoles una connotación a la emoción como si fuera un criterio de verdad. ¿Sí? Como si la emoción fuera la forma de juzgar la realidad. ¿Sí? Bien. El sesgo confirmatorio, que es precisamente lo que hablábamos de las ideas preconcebidas, ¿no? Entonces, tendencia a sesgar la realidad, tanto en percepción como en valoración, para que encajen con ideas preconcebidas. Entonces, yo ya pienso que eso es así y ato todos aquellos nuditos que me van a llevar a la misma conclusión. Entonces, por decir algo, en el caso del tema de los judíos, entonces, los judíos son malos, entonces voy a mirar a este judío que tal cosa, voy a mirar a este otro que hizo también. Entonces, tomo es solamente las evidencias que me van a confirmar mi forma de pensar. Entonces, ese es el sesgo confirmatorio. Por ejemplo, sería un caso que se puede aplicar, digamos, en una persona. Es un jefe y él dice, yo nunca voy a mirar las cosas buenas, sino solo los errores, porque los errores son los que definen si usted es bueno o es malo. Bueno, ¿y en qué sentido lo dice? ¿Por qué? Entonces, digamos, con sus vendedores, sí. Yo he tomado todos los ejemplos de lo que he visto aquí. Entonces, tiene sus vendedores, dice, cuando lo reúne, solamente, o sea, no hace ningún reconocimiento, sino solamente es sacar los errores. Usted no sirve porque usted no alcanza la meta, usted es perezoso, usted se pone a hablar, nada. O sea, ninguno va a tener nada bueno, todo va a ser malo. Porque supuestamente, si él llega a decir algo bueno a las personas se van a interesar y no van a lograr objetivos grandes si no se van a quedar ahí. Entonces es bueno estar recalcando los errores para que las personas todo el tiempo se mantengan alertas y lleguen a cumplir las metas. En este caso, pues, las ventas. Sí, según lo que hemos visto, en ese caso que tú pones, espero que lo hayan escuchado acá, ¿cuál
de estos pensamientos o distorsiones podrían estar relacionadas? Hay varias, yo pensaría que hay varias. Bueno, ¿cuáles pensarías tú? Una sí puede ser, bueno, una sí está relacionada con el perfeccionismo, porque tiene. La otra también está la generalización, ¿sí? También hay parte de la generalización, porque todo, o sea, recalco todos los errores. La última que vimos, hay de sacar los errores, de basarse solamente en lo malo, y las etiquetas también podrían estar ahí. Podrían haber las etiquetas en Claro, el sentido de dice que son perezosos. Ajá. Entonces, todos son perezosos porque no cumplen lo que yo digo. Entonces, ahí estaría dominando también muchísimo el perfeccionismo, porque las exigencias cada vez son más altas, ¿cierto? De tal manera, y mira que eso se vuelve también un patrón en el que las personas siempre van a estar doblegadas. Es un tipo de liderazgo autoritario, donde las personas simplemente se van a someter porque es que les llega esa su autoestima. Y sabes, sí, correcto. Y es increíble ver que ya hay tanta humillación, pero las personas siguen ahí. O sea, yo no entiendo cómo pueden seguir ahí. Y ellos siguen corriendo. Entonces yo me acordaba de esa cuento que hay sobre Stalin, que dice que si tú quieres dominar a un pueblo, y cogió a demostrar sus resultados por una gallina, la desplumó. Y después, claro, la gallina ahí toda temblando por la sucede. Y él con nuestros beneficios de maíz fue dando a decir, hace como si no hubiera un pueblo. Yo cada vez que veo eso, yo no me la tengo con la gallina hasta en el cuello. Y lo peor de todo es que no solamente eso está en su parte laboral, sino que eso también se ha incumplido a su familia. O sea, es una familia muy grande y lo mismo, la esposa no es suficiente, los hijos nunca van a llegar a superarlo, siempre se quedaron chiquitos y siempre les va a resaltar sus errores. En fin, pero sí es la que más domina es el perfeccionismo, ¿sí? Pero es un patrón de comportamiento que está alterando muchísimo todo su entorno. Entonces miremos dónde está lo disfuncional. Lo disfuncional no solamente está en que lo afecte a él, sino que haga su entorno desagradable, ¿sí? Entonces él hace que el entorno se vuelva patológico por su patología que es dominante y que aprovecha precisamente el nivel de autoridad que tiene para poder someter a los otros, porque hay un nivel de poder. Si fuera perfeccionista, pero fuera un igual, los demás no le responderían de la misma manera. Ahora, yo diría, esas personas que están sujetas bajo esa autoridad dominante, posiblemente pudieron llegar a tener padres muy dominantes también, ¿sí? O padres con los cuales no se sintieron amados y por eso buscan continuamente la aprobación de llegar a esas metas. Claro, porque hay muchos que expresan, es que yo lo veo como un padre, no, pero no, porque si yo tengo otro modelo de papá. Claro. No. Claro, si hay una noción de que los padres son duros o rígidos, entonces ellos van a pensar, es que me exige porque quiere que yo sea mejor, ¿sí? Entonces, eso, todo mi está sostenido en unas ideas, y la persona puede llegar a somatizar, a enfermarse, o sea, digamos, los empleados de por estar enfermos, pueden tener gastritis, problemas de colon irritable, no sé qué más. De riñones, porque hay tanto miedo que han llegado a desarrollar muchos de ellos problemas de riñones. Sí, y de todas maneras no son capaces de confrontar a la autoridad, o no son capaces de salir de ese entorno patológico, ¿sí? Que les está haciendo daño, que está consumiendo su vida, su familia, porque también las familias de los otros van a estar afectadas porque yo tengo que dedicarle más tiempo al trabajo, porque si no, no cumplo las metas, ¿sí? Entonces se vuelve todo. Mira que si uno examina, pueden haber culturas que están sostenidas también sobre ideas así, ¿sí? Entonces, y hasta sistemas. Sí. Uno que yo busco así también es el sistema capitalista. Y de verdad, es que ese es un caso curioso, pero yo lo he cogido por estudiar, ¿no? Esta familia. Como ellos manejan poder económico. Entonces digo, esto es un pequeño sistema capitalista totalmente autoritario, totalmente dominante, consumidores y todo el mundo funciona y trabaja así. Sí. Y al final el que gana es uno solo. Pero todo el mundo cree que está ganando. Sí.
O sea, porque hay lo que tú dices, ¿no? Pequeños beneficios, como el de la gallina, ¿cierto? Pequeños beneficios. Esos pequeños granitos de maíz, pero no Sí. importa que no estés tomando. Claro, claro, sí. Sí, es verdad. O sea, ahí, y se sostienen precisamente porque los seguidores lo sostienen. Los líderes se sostienen es por sus seguidores. ¿Sí? Si los seguidores se rebelan contra el sistema, pues ya el sistema no va a funcionar. ¿Sí? Porque realmente son más los seguidores que líderes. Son sistemas tan efectivos que juegan con intereses y afectos. Y claro, los intereses personales se superponen sobre los intereses comunes. Entonces, aunque yo esté bien, mi familia, no me importa si... Claro, sí es verdad. Pero entonces son inculcados durante muchos años y obedecen a una cultura. Por eso, digamos, cambiar, cuando se estudia el tema del clima organizacional, se debieran también revisar este tipo de cosas que pueden estar manteniendo una cultura organizacional que no es adecuada para ninguno de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, no sé si en este momento se hayan estudios sobre las creencias y distorsiones cognitivas aplicadas al campo del clima organizacional, pero sería muy interesante. ¿Sí? Bien, entonces leer el pensamiento es otra de las ideas que hay acá. Entonces, la persona cree que ellos pueden llegar a ser muy acertados en la forma como interpretan lo que el otro está haciendo. Entonces, por decir algo, movió los ojos hacia un lado, eso es que me está diciendo mentira. Eso es que sí. Entonces, puede ser que acierten en ciertos momentos y eso los haga retroalimentar la idea de que sí pueden llegar a leer el pensamiento de los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos un adolescente tiende a tener mucho este tipo de pensamientos porque, por decir algo, va pasando por un lado y alguien se ríe y se están riendo de mí, ¿sí? Seguramente es porque mi ropa tal cosa o no sé qué más, ¿sí? Entonces creen que pudo llegar a ese pensamiento del otro. Bien, la personalización tiene que ver con atribuir todo en relación a uno mismo, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, si fulano le fue bien, pero es que porque yo también le ayudé, yo también hice no sé qué más, ¿sí? O puede ser que es que yo soy como, la persona puede llegar a pensar como que yo soy como el punto de sal, ¿sí? Donde estoy y empiezan a pasar cosas malas, ¿sí? Entonces, hay personas que piensan así, que todo lo personalizan. No, de hecho, el hermano me dice, mire, siempre de usted todo sale para el mejor. Sigo con una inundación en el apartamento y la señora esto ya es una regla. Fijo, se le quedan las llaves porque uno les tocó, mejor dicho, llamarse a la gente que con pijama, bueno. Claro. No, ya le pasan cosas. Claro, pero ¿por qué? Porque también está retroalimentando ese pensamiento de que ella es el error. Y no solamente eso, sino que además, o sea, sí, los pensamientos y sus actitudes la recuerdan, porque ella anda muy pendiente de su aspecto y tanto que despierta todo, entonces, no, y después, ay, cuando se da cuenta, ha olvidado todo, se la ha quemado, se la ha regado el agua, todo lo que tenía. Muy distraída, realmente más bien como que tiene problemas de atención, más que a que sea autoesal. Y de por sí, yo sé porque pues, fue una de las personas a las que la cultura y las cosas dejaron. Unas personas que no meditaban, sino una vez empezaba y después empezaba como a analizar las cosas, pero ya después de mucho tiempo, no era así ya. Te cuesta planear porque es impulsivo. Sí. Entonces, mire que hay toda una, pero ella podría llegar a dejar, o sea, digamos, en un determinado momento, por ejemplo, si depende mucho de su esposo y empieza a sentir que ella sola en el mundo no va a poder porque ella todo le sale mal, ¿cierto? Entonces va a caer en una depresión, ¿sí? Es probable. Entonces, ese tipo de pensamiento la está incapacitando para ser productivo. Sí, no, y no hacer refuerzo de, ay, súbete mucho de esa, súbete mucho de esa,
Entonces, la personalización, o por ejemplo, digamos usted, se está viendo un partido y piensa, llegó fulano, ay, ya van a perder. ¿Sí? Entonces, como que, ay, hicieron el gol era porque yo estaba aquí. ¿Sí? Entonces, eso es personalización. Ahora, ¿qué tan patológico es? Depende de qué tantas áreas se está abarcando y si eso lleva a la persona a ser funcional o disfuncional, a ser feliz o a ser depresiva, ¿cierto? Entonces, es ahí donde se nota si algo es funcional o no. Entonces, puede ser que algo sea funcional para él, pero patológico para todos los entornos. Sí, es narcisista. Sí, entonces el mundo gira alrededor de mí y para lo bueno o para lo malo, si yo estoy o no estoy, hay una afectación. ¿Sí? Bien, abstracción selectiva. Se parece bastante al sesgo confirmatorio debido a que se toma un detalle del contexto y se ignoran todos los demás. ¿Sí? Entonces, tomo la idea que me sirve. ¿Sí? La que me sirve para, por ejemplo, digamos, aquí en el caso de los depresivos, filtran situaciones que suponen la posibilidad de pérdida o abandono. Entonces, por ejemplo, la persona puede llegar a también incrementar apegos por cosas que no deberían tener apegos. Bien, entonces, bien, y aquí está, es terrible, es tremendo, es desagradable, es horroroso, ¿sí? No puedo resistirlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no puede resistir algo? A veces es la atribución que yo le doy y no es que realmente eso esté irresistible, intolerable, ¿sí? Pero si la persona sigue teniendo esos pensamientos, pues va a reforzar más que la situación se vuelva intolerable para él. Inferencia arbitraria quiere decir que yo interpreto la realidad en contraposición a lo que está pasando, ¿sí? Sin suficientes evidencias. Entonces, por ejemplo, aquí está, sacar una nota mala y concluir que no tiene habilidades para la materia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que, por ejemplo, hubo un caso de una muchacha que estaba una docente, que ella se consideraba a sí misma fea, ¿sí? Entonces, como se consideraba fea, uno de los pasos de la terapeuta para desmontar el sistema de creencias fue que ella fuera a hacer una encuesta, digamos, en la cafetería de la universidad y cuántas personas la calificarían como alguien feo o no, en una escala de tal, ¿sí? Y la mayoría de las personas la calificó como alguien bonito, ¿sí? Estéticamente atractiva. Y sin embargo, ella podría seguir pensando que las personas lo hicieron por lástima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber una evidencia, pero ella sigue soportándose en la idea que tiene. Entonces está fundamentado desde muy niño, muy pequeño. Sí. Entonces, la maximización y minimización son ideas que corresponden también a que las personas toman algo y le quitan importancia, que sería minimización, y maximización, que sería que toman algo y le dan una gran relevancia. ¿Sí? Entonces, por decir algo, una persona que, digamos que consume una sustancia, yo lo controlo, es que todos están contra mí, es que sencillamente, entonces, ¿qué está haciendo? Reduciendo. ¿Sí? Pero digamos, por ejemplo, en el caso de un hombre que sea violento con su esposo, es que ella me provoca, ¿cierto? Entonces, las cosas más mínimas las está maximizando. ¿Sí? Entonces, los comportamientos de él los ve pequeñitos, los justifica, mientras que los comportamientos de ella los maximiza. ¿Sí? Bien, entonces esta catastrofización, percibir que o esperar catástrofes sin tener motivos razonables. Entonces, el pensamiento catastrófico es como que la persona me duele la cabeza. ¿Será que tengo un tumor? ¿Sí? Entonces, claro, todo lo lleva al extremo de que ya es algo terrible, ya mejor dicho. ¿Y será que los venezolanos van a llegar aquí y nos van a atracar? ¿Será que sí? Sí, o sea, está siempre llevando las cosas a un nivel en el que sobrepasa la realidad, ¿sí? Desde una cosa pequeña. Entonces, el pensamiento catastrófico que hace que la persona pueda llegar a sentirse muy vulnerable frente a su entorno, por ejemplo,
el caso que yo les comentaba, creo que el nivel pasado, donde una señora que tenía miedo de subir al bus, ¿sí? Entonces, ¿ella qué pensaba? Que en el bus iba a pasar algo malo, que iba a tener un ataque de ansiedad, y entonces su mismo pensamiento sobre el ataque no la dejaba porque, o sea, hacía de subirse al bus, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Sí? Pero para ella era algo catastrófico, ¿sí? Entonces, por eso es que es bien importante esto, porque a veces no son los hechos, sino la interpretación que les damos. La negación es la tendencia a obviar o a negar nuestros problemas, debilidades o errores. Entonces, vemos aquí la persona que está pensando que no importa, que no pasa nada, que ustedes dirían que es un fresco, ¿cierto? Que es un relajado, pero en realidad es una persona que vive de pronto en la negación, donde nada importa y no asume responsabilidades, ¿sí? Y eso se puede dar mucho. También lo he visto, por ejemplo, en un adolescente cercano. O sea, para él no importa, todo da igual. Pero también yo veo que discute mucho de su familia, su registro familiar. Digamos, aunque él tiene ambos papás, pero los papás no viven juntos y él siempre se crió, digamos, lo que fue la primera infancia, hasta 7 años, se crió con los abuelos paternos, porque los abuelos nunca reconocieron a la mamá. Entonces le quitaron al niño. Mientras que el papá estaba buscando pareja, entonces, cuando ya llegó y se constituyó con una muchacha, esta muchacha había sido compañera de la mamá del muchacho, del joven, y habían sido compañeras y rivales en el trabajo, y ahora eran rivales por exacto. Entonces, claro, se volvió como una cuestión de competencia. Y digamos que ella sí fue la que logró que se casara con ella, pero no, antes primero tuvieron 2 hijos, pero por fin logró que se casaran. Entonces, los hijos que reconocen dentro de esa familia, claro, se llevó a este muchacho a vivir con ellos. Pero los hijos que ella siempre eran mis hijos, mi esposo, ¿y dónde está José? No sé, no sé. Ya comieron mis niñas, ya comieron con José en vacaciones, pero andando por ahí solitos, caminando por ahí solitos. Si iban a, y pues en ese tiempo era pequeño, era 8, 9 años, 10 años, entonces era pequeño. Sí, los otros niños tenían 7, 5 años, pero estaban más o menos dentro del plan. Entonces, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está no sé qué? ¿Y José? No, él es José, él no es tu hermano, él es José. Entonces siempre existió eso. Entonces, en estos momentos, incluso él trató de dar pasos hacia algo. Todo le daba igual. Él llega a la casa y hay almuerzo para todos. Y si él quiere almuerzo, ahí está la nevera, cocine y sírvase. Ahí hay para que se cocine. Pero porque hay almuerzo para todos y para los que no. Claro. ¿Sí? Entonces él llegó en estos momentos todo le da igual. Pero mira que ahí está más asociado de pronto a componentes depresivos que como a componentes de que realmente haya negación, ¿sí? Porque, o sea, él no se siente importante para nadie. Entonces, si yo no soy importante para nadie, pues nadie me importa a mí tampoco, ¿sí? Entonces es más bien un componente depresivo donde él puede estar cerrándose cada vez al mundo, ¿sí? Cerrándose, y entre más se encierra en sí mismo, pues más riesgo de depresión tiene, ¿sí? Entonces, puede ser que ese me vale o no me importa sea una forma de protegerse de los comportamientos que tiene la otra persona, ¿sí? Pero en realidad no es que no le importe, sino que, digamos, ha asumido como que quitarle, o sea, en realidad está negando es la afectación. Eso es lo que está negando. Y él me lo dice a mí. Digamos que yo converso cuando veo, me gusta como conversar. Y ellos también como que me gustan, pero después yo los escucho. Entonces él me dice,
Es que mira, mis problemas empezaron desde que llegó tal persona, desde que llegó la empezaron, mis problemas empezaron ahí. ¿Por qué antes no? Porque yo antes estaba ahí con mis abuelos. Mis problemas empezaron ahí. ¿Cuándo fue que yo empecé a tirarme una? Tal fecha, cuando llegó esta persona. ¿Cuándo fue que yo empecé a no a irme mal en antes estaba en muchos grupos, era muy buen núcleo para matemáticas, y esa parte sí la mantiene. Entonces, ¿cuándo me empezó a ir mal en inglés? Cuando llegó esta persona. O sea, todo, su vida tuvo un cambio en el momento en que ella llegó a la vida del papá. Lo que pasa es que miren, por ejemplo, una de las cosas que habla el otro autor que se llama Arnold Laskus, él plantea que todas las personas tienen estrategias de afrontamiento diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Una persona puede, ante una situación, ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente tanto este caso que tú me comentas como, digamos, los supervivientes de un desastre natural. Son personas que a veces, a pesar de lo difícil que sea algo, se levantan y a veces ayudan a otros, ¿sí? Entonces, mientras que hay personas que su capacidad, o digamos, como que está disminuida ante la situación, entonces tienen herramientas de afrontamiento menores, ¿sí? Pensando en que él es el menor de edad y que él está en formación y ella es la adulta, pues obviamente él es el que ha vivido el maltrato, ¿cierto? Y es un maltrato continuado, preguntaría yo, ¿qué rol ejerce el padre ante esa? Ahí hay maltrato por negligencia, por parte del padre, de dejar que lo maltraten así, ¿cierto? Y hay negligencia también en la cuestión de que no hay comida para él, para los otros sí, ¿cierto? Entonces, la cuestión es, no te metas con ella y no hay problema. Es todo lo que le dicen, no te metas con ella. No. No debe ser así, o sea, no debe ser así. Pero si te exigen, tú me tienes que sacar muy buenas notas o si no puedes. Y cualquier cosa, porque, eso sí, que es la parte que yo veo que se mal por parte de ella, la culpa de mal. Porque no está pendiente de él, pero sí está pendiente a las horas de entrega de notas. Ay, mire, José está perdiendo tantos logros. ¿Sabes? Como que quiere el esposo. Mire, José, ahí está, mire. ¿Qué va a hacer? No sé cuándo. Mira, hace perder plata, ¿qué va a hacer? No sé qué. Y entonces también depende de cuántos años lleva el joven sometido a esa situación, ¿cierto? Mire que esa situación puede influir muchísimo en su vida social, en el estudiante a futuro, en la conformación de una pareja, ¿sí? Porque las figuras de pronto de los abuelos, aunque digamos en esa primera infancia pudieron haber sido muy importantes, pero también si eran muy permisivos, entonces esa permisividad también hace que haya una responsabilidad por parte del estudiante de no asumir sus cuestiones y llega, o sea, hay toda una secuencia de errores, ¿no? Donde precisamente ahí el chico es el que va a ser perjudicado en su proyecto de vida, ¿sí? Es difícil, pero llega el momento en el que él tiene que asumir también la responsabilidad cuando tenga la madurez y tomar las decisiones, ya no por los hechos, porque una persona decide si va a ser víctima toda la vida por algo que le pasó, o si va a asumir que ya eso pasó y que ahora tiene que hacer algo diferente. Entonces, que ya no está bajo estas, y que no depende el hecho, sino cómo yo lo asuma, ¿cierto? Entonces, miramos, por ejemplo, estas personas que estuvieron en campos de concentración. Te recomiendo, por ejemplo, este libro de El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Y es bien interesante, y él plantea, no es en sí la situación, sino cómo yo puedo tomar y aprender de esta situación. Entonces, personas que han vivido las situaciones más difíciles y más caóticas, aprenden a encontrarle sentido aún a su dolor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo ser una víctima por el resto de mi vida, por algo que me pasó de niño, y ya mi victimario no está, pero yo sigo sintiéndome víctima, ¿sí? Entonces ya es una decisión de cargar con el victimario el resto de la vida, ¿sí? Pero todo eso hace parte de un proceso, ¿sí? O sea, esto no es cuestión como de parpadear y ya se me va a quitar, no, sino que tiene que haber todo un proceso en la que la persona elabore el duelo y lo supere, porque si vive en un duelo permanente por lo que vivió, entonces siempre va a tener menos estrategias de afrontamiento y va a ser más vulnerable y va a tener
menos capacidad de superación ante todos los demás daños que puedan venir, porque la vida tiene cosas, ¿no? Siempre tiene cosas. Bien, entonces está esta cuestión del negativismo, que es que se agrandan las cosas negativas y no se perciben o se desvalorizan las positivas. Entonces, por decir algo, en el examen no me sentí tan seguro, entonces eso no voy a aprobar, seguro me va a ir mal. No, yo vi que tal cosa, sí. Entonces, está siempre pensando que lo negativo va a ser la tendencia en su vida, que las cosas le van a salir mal, ¿no? Bien. No necesariamente deriva en catastrofismo, pero sí puede llegar también a conducir a la depresión, más a la depresión que a la ansiedad. Entonces, miremos esas ideas. Estas son las distorsiones cognitivas de este autor, que es Becker. Vamos a pasar rápidamente. Esta clase es hasta las 9 y ¿qué? ¿9? Hasta las 9, bueno. Entonces, miremos acá lo que habla Ellis, que es otro autor bien importante, y están aquí, lo que son las expectativas o sistemas de creencia, los pensamientos, los sentimientos y la acción. Entonces, los pensamientos y el sistema de creencias es lo que hace parte de esas raíces de las cuales van a derivar las otras cosas. Entonces, se van a estar retroalimentando, pero principalmente, mire que los conductuales se quedaban en la acción, ¿sí? Si yo modifico la acción, entonces va a pasar las cosas, pero es como, digamos, es un cuidado paliativo, ¿no? Yo quito la fiebre, pero no indago por qué es la fiebre, ¿sí? Entonces la fiebre puede reaparecer más tarde, o la fiebre precisamente me está avisando que hay algo mal, ¿sí? Y si yo elimino simplemente el síntoma y la tendencia sigue ahí, se va a manifestar con otro síntoma, ¿sí? Entonces, no puedo ir simplemente a los síntomas, ¿cierto? Bien, entonces, Aaron Beck llamó precisamente terapia racional emotiva porque maneja tanto la emoción como la razón. Entonces, este autor es también bien importante y él es el que plantea que existen ese ABC, ¿sí? De evento activador, sistema de creencias y conducta. Entonces, siempre va a haber eso. Entonces, digamos, hay una persona, yo pongo este ejemplo con frecuencia, es una persona que ve a un perro que está así, echando saliva así, babeando aquí, y puede estar frente al perro. ¿Y cuál es su sistema de creencias? Entonces, puede llegar a pensar, ¿qué pensarías tú? El perro está bravo. Que el perro está bravo. Una persona podría pensar, me va a morder. ¿Sí? Otra persona podría pensar, Tiene rabia. tiene rabia, está convulsionando. Bueno, pero dependiendo de otros factores ahí del perro, ¿cierto? Entonces, la persona observa e interpreta. ¿Qué sentiría en ese momento? ¿Qué sentirías tú? Después me paso por el ladito de voy para el otro lado. Bueno, digamos que eso sería un comportamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué sentirías de pronto? Un poco de temor, ¿cierto? Entonces, está el evento activador, que es el perro. Está el pensamiento, que puede ser que está enojado, está furioso ese perro. La emoción, que sería el miedo, y la solución de la expresión, digamos la manifestación, que es evadir ese perro. Mientras que otra persona podría llegar a ver el perro y se lo encuentra de frente, uno sale corriendo y el otro queda paralizado, ¿sí? O sea, la acción va a depender de ese sistema de creencias, pero también va a depender de lo que este autor plantea, Lázaro, el sistema de la capacidad de afrontamiento, porque Lázaro trabaja sobre el tema del estrés, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ustedes pueden profundizar un poquito en lo que es este autor de Lázaro, pero realmente habla de esto también, incorpora lo que son creencias, plantea también que hay un aspecto motivacional que puede favorecer el afrontamiento, que van a haber unos recursos que tiene la persona, como por ejemplo su estado de salud, su energía física, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, que un estudiante llegue a presentar un examen habiendo desayunado que un estudiante que llega con hambre todos los días, ¿cierto? Hay unas condiciones biológicas que pueden estar asociadas también a la capacidad de afrontamiento. También entran en juego creencias relativas al control que podemos tener de la situación.
Entonces, por ejemplo, si una persona piensa que nunca tiene el control, en el caso que tú comentas de la señora alias Bultosar, entonces, ella va a pensar siempre que no tiene herramientas para sobrevivir por sí misma porque va a traer el mal, va a traer lo negativo. Entonces, dentro de ese sistema de creencias no tiene muchas capacidades de afrontamiento. O puede ser precisamente que sea una excusa para mantener la dependencia y el vínculo con su esposo, y es una forma de manejarlo. También. Bueno, está el aspecto. Sí. Precisamente Sigmund Freud también hablaba de eso, ¿no? Él hablaba de las ganancias secundarias de la enfermedad, ¿no? Entonces, como que hay unos síntomas y esos síntomas también me traen beneficios, entonces por eso no me interesa eliminar el síntoma. ¿Sí? Claro, si tengo la atención, si tengo de cierta forma consigo lo que quiero. Sí, entonces si la persona se está viendo beneficiada de alguna manera, probablemente no vaya a dejarlo. Por ejemplo, en el caso a veces de las madres que tienen, digamos, un hijo asmático, ¿sí? Y a veces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la figura de la madre se ve reforzada por las atenciones que tiene de su hijo. Y precisamente ese hijo empieza a ser el centro de la relación familiar, el hijo enfermo. Cuando la relación madre-padre se daña entre ellos, la relación de pareja, pero el hijo sigue siendo el vínculo, entonces de alguna manera ese hijo mantiene la relación, ¿sí? Ha pasado en casos así. Entonces, por ejemplo, hay casos en que inconscientemente la madre hace algo para que se presenten los síntomas en el hijo, ¿sí? Ay, mira que ese caso está pasando, ¿sí? Con mi prima exactamente, lo mismo, su relación se terminó, se separaron del esposo y el niño resultó asmático. Y claro, el vínculo entre ellos se llama simplemente para saber cómo va el niño, el tratamiento del niño y todo ese niño, la pareja que se comuniquen los dos, nada más. Pero efectivamente está también la sobreprotección de la abuela, la mamá de mi tía, la sobreprotección de la abuela y pues de la mamá, y todos se sienten en un y el niño cada vez se enferma. O sea, no sé, una vez con ataque de asma, pero a veces yo veo, o sea, yo lo juzgaba, ¿no? Decía, no, él está aquí, él está llamando totalmente la atención, o sea, de por sí, esto es una somatización pensada, esto es una somatización de toda esa falta de, pero yo también veo que como que la mamá también a veces como quiere que su hijo también esté enfermo, o sea, yo le digo eso puede ser una forma de retener a su pareja, aunque ella, como para poderse comunicar con él. Sí, aunque ella no lo reconozca, ¿sí? Y no forma le dijo algo de eso a él. Y ella se puso a la visita. Y me dijo, pero ¿cómo es posible? Tú no te has puesto a pensar un poquito y esto más allá. Pueden haber ganancias secundarias. Puede ser que, digamos, el ambiente al que el niño se mudó tiene más alergenos que el ambiente donde estaban, si se mudaron, por ejemplo, de casa. O sea, hay un autor que se llama Uri von Frembrenner, donde él plantea que uno debe tomar el caso y empezar a mirar alrededor de la persona qué factores hay, no solamente en su vínculo más cercano, sino también, digamos, en otros macrosistemas que están envolviendo a esa familia. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que tú trates a un niño con problemas de drogadicción en una zona vulnerable, donde hay una olla, ¿sí? Y a que la vuelta, sí, se consigue a que trates a un chico que sencillamente tiene un problema por un consumo ocasional que no está asociado a su entorno, ¿sí? Entonces, ahí hay variables que están todos esos factores, ¿sí? Entonces, de hecho, también la abuela también puede jugar precisamente un papel ahí de esa sobreprotección, tanto sobre la madre como sobre el nieto. Pero, digamos, antes de llegar a conclusiones, es importante uno abordar, profundizar en los casos. Igual, digamos, una de las cosas muy importantes, yo planteo que las personas no necesitan saber lo que tienen cuando llegan al psicólogo, ¿sí? Así el psicólogo lo sepa. Lo que ellos necesitan es descubrirse a sí mismos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué me sirve a mí decirle a la persona, usted tiene tal cosa, ¿cierto? Si ella no tiene apropiación
Y pero más seguro es que va a entrar, va a tomarlo reactivamente, o sea, Va a haber mayor resistencia para descubrir cuál es su creencia irracional o cuáles son sus síntomas. Entonces, ahí, digamos, la terapeuta paralizó el caso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no hubo un buen manejo. Entonces, yo como terapeuta no debo estar haciendo interpretaciones de mi paciente, sino debo ayudarle a encontrar esas explicaciones siempre y cuando la persona quiera llegar a ellas, porque a veces las verdades pueden ser muy dolorosas, ¿sí? Por ejemplo, para una madre descubrir que ella también está tomando un partido, un beneficio, que tiene algo de intención en ello, pues es muy doloroso, porque entonces eso lo haría una madre, la haría una mala madre para muchas personas, ¿cierto?